Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo... Muy buenos días, Iglesia Casa de Misericordia, Dios les bendiga. Usted va a estar escuchando esto el día 29 de diciembre, seguramente muy a las 9:30 de la mañana. Reciba un saludo especial, un saludo fraterno, reciba un abrazo de nuestra parte desde la distancia hoy, cada quien en sus asuntos de una u otra manera. Espero usted haya podido, como siempre le digo, sea un tiempo de descanso, sea un tiempo de reposo para usted, sea un tiempo para estar en familia, para compartir, que todo esté saliendo bien, que todo esté saliendo de maravilla. Y dejamos esto grabado, colgado ahí en el internet para
para de una u otra manera honrar el día del Señor. No, que no pase el día séptimo, el domingo, sin honrar el día del Señor, sin honrar el día de reposo. Por eso, pues nada, aproveche esta hora que vamos a compartir acá juntos. Espero que pueda hacérsela amena, que pueda hacérsela agradable, que pueda ser de edificación para su vida, allí donde usted esté, desde su celular, desde su televisor, desde donde sea que usted esté escuchando, si está reunido en familia, espero que así sea escuchándolo, si lo hace también a solas, pero que pueda darle el valor y la importancia a este momento. Si usted está poniendo esto, usted aquí me está escuchando hablar y está por ahí barriendo y no está prestando atención, yo le invito a que lo apague. Y cuando usted esté ya concentrado, tranquilo, lo coloque y lo escuche con la atención y la honra necesaria que debe ser o que tiene que ser escuchar la palabra de Dios. Por demás, siempre es difícil arrancar estos videos con iglesia vacía y pensando que se va a escuchar otro día al final y que no va a ser como que no vamos a tener el calor de estar todos juntos y de estar compartiendo la palabra como siempre lo hacemos. Pero pues creo que todo al final es importante y todo es necesario, y bendito Dios porque hay herramientas que nos permiten hacer este tipo de pregrabados y poder hacer de una u otra manera algo diferente, algo distinto. Como usted puede ver, el título del mensaje se llama Balance de la temporada, que yo le pongo así, pero es realmente hacer un pequeño resumen, una pequeña recopilación de lo que fue el año para nosotros como iglesia, desde los mensajes que se compartieron y básicamente desde los mensajes que se compartieron y sobre todo desde la palabra con la que iniciamos el año, desde la palabra profética. Hay algo que Dios llamó a esta iglesia que se hace cada año y no sé hasta por cuánto tiempo el pastor tenga esa instrucción, y que es arrancar el año con un norte, con una palabra profética, con algo muy definido y muy estructurado, de lo cual estamos expectantes a lo largo del año, pero que es nuestro mapa de ruta para las predicaciones de todo un año. Todo un año gira en torno a la palabra rema con la que se arranca. No se hace por mes, no se hace por bimestre, ni por semestre, ni se hace al azar, simplemente es la instrucción que nosotros tenemos como iglesia. Y de una u otra manera eso da orden y también pues, nos mantiene enfocados en algo todo un tiempo. Entonces este mensaje hoy, en este formato, tiene como objetivo repasar un poco de lo que hablamos, pero muy enfocado a las prédicas de principio de año, a la palabra profética que se dio, y sobre esa palabra profética ir repasando series, mensajes puntuales que vinieron en el año y entender cómo todo amarra. No me tenía fe, tengo que decirlo, cuando el pastor siempre lo hace, siempre me pide que lo haga. El año pasado no lo hice porque ellos estaban en el Selah. Entonces, al yo estar medio solo, pues estaba hablando de las viñas y no quise hacer esto, porque llevaba un tema específico, pero este año volvimos a retomar la sana costumbre y me costó un poco. Al principio no me tenía fe, yo no sabía cómo hacerlo. Pero me levanté un día en la mañana y eran como las 3 y no podía dormir. Entonces yo dije, pues de estar aquí en la cama haciendo nada, me voy a ir a ver si puedo escribir algo, puedo pensar algo. Y así lo hice, me levanté, puse la palabra de principio de año, la del 31. Me di cuenta que la había dado yo, por ejemplo, no me acordaba. Y la que siguió, que la dio el pastor, y mi esposa siempre toma apuntes. Yo, por ejemplo, no soy de tomar apuntes, pero ella toma apuntes. Yo le digo, ¿para qué toma apuntes si usted nunca lee eso? Pero mire lo que me sirvió, porque ella cogió y me mandó todos los apuntes de todo el año. Entonces yo los tenía, entonces iba consultando los apuntes, iba escuchando, y iba meditando, sobre todo recordando en cosas que han pasado, que han vivido, y me llevé una sorpresa gratísima, muy grata. Espero que al escuchar usted eso también se sorprenda, cada quien en su familia, en su vida, en lo que aún vivimos como iglesia, usted pueda entender, wow, Dios tenía razón, wow, al final esto lo viví, esto se cumplió, esto fue así.
y también podamos poner una X donde el logro o el objetivo no estuvo cumplido. Entonces de eso se trata un poco, así que si usted toma nota, pues lo invito también a que vaya escribiendo y vaya poniéndole cumplido, no cumplido ahí a las cosas que yo voy a estar recordando, y que también, si usted de anotar, si usted de escribir, usted puede escribir, wow, esto se profetizó, esto se dijo en la casa, y aunque yo no me acordaba o aunque yo realmente había olvidado eso, pues fíjese que realmente hoy recordando y haciendo un balance puedo ver que en verdad se ha cumplido. Por lo menos para mi vida fue así. Yo me fui a dormir después que terminé, después de unas 2 horas de estar allí. Me fui a acostar y yo dije, wow, Dios, o sea, impresionante. Vuelvo y le digo, no me tenía fe porque todo el año estuve pensando que la palabra profética, como que no habíamos podido caminar en ella. En algún punto puede ser así, pero me sorprendí gratamente al entender muchas cosas. Entonces ahí va, se la voy a soltar ya mismo. Comenzamos el año 31 de diciembre, virtuales, estábamos cada uno reposando, estábamos con nuestras familias y dejamos grabado un mensaje que tenía que ver con las viñas. Yo venía hablando de tiempo de viñas, y tiempo de viña fue un mensaje que Dios me dio cuando el pastor entra en el Selah, que tiene que ver con el libro de Cantar de los Cantares, donde escribe Salomón allí, poéticamente, un texto acerca de una chica que dice, no me odies por ser morena, porque el sol me miró. Me he dedicado a cuidar las viñas de mis hermanos, y mi viña que era mía no cuidé. Cuando habla de mi viña que era mía se refería a ella misma como persona. Estaba hablando de su piel manchada, oscura, morena, dañada por el sol, por pasarse cuidando las viñas de sus hermanos, y su viña que era suya, o sea, su propia vida, su aspecto físico, las cosas que eran importantes para ella, al final no la cuidó. Por eso no me odies por ser morena, yo no soy así, pero me la he pasado trabajando toda la vida y mira al final cómo estoy. Entonces hablábamos de ese tema. Y en ese estudio de las viñas, de cuidar viñas, de qué viña cuidamos, de qué viña desatendemos, de qué viñas no debemos cuidar o no debemos darle importancia, entonces entra este tiempo, entra este versículo que yo les voy a dar, Levítico 25, capítulo 6, dice más o menos, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo. Y este versículo trata de una orden que Dios le daba al pueblo judío, donde le decía, 6 años sembrarás tu viña, y 6 años sembrarás tu tierra, y podarás tu viña, y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, y en el descanso de la tierra, lo que dé de suyo, con eso te alimentarás. Y entonces, claro, 6 años se podía trabajar la tierra, pero el 7º debía descansar. Y es una práctica que es muy sana para la tierra, porque la tierra descansa, recupera sus nutrientes, recupera su fertilidad en el reposo, en el descanso, y se prepara para emprender lo que viene. Un poco sentía que este año era así, o debía ser así para muchos de nosotros. Un año donde se debía reposar, donde se debería, algo que vengo haciendo por 6 años, paro y hago algo diferente, algo distinto. Reposaba la tierra, reposaba la viña, reposaba el cultivo, pero también reposaba quien atendía el cultivo. O sea, reposaba la tierra, pero también reposaba el labrador de esa tierra, que era la persona. Esa persona ese año vería salir en abundancia de la tierra sin necesidad de trabajar, de esforzarse, de preocuparse, y tendría tiempo para dedicarse a otras cosas que había desatendido por atender la tierra. Entonces era el tiempo de ese proyecto que nunca se hizo, de hacer eso que se dejó en el olvido, de ocuparse más de su familia, de pasar más tiempo con sus hijos, de pasar más tiempo enfocado en otra cosa, porque
no podía labrar la tierra. Y entonces meditaba un poco en eso y yo decía, este año es así, hay muchas tierras secas, hay muchas tierras que ya no dan buen fruto por causa del exceso de uso. Cuando hay una mente agitada, fatigada, no puede dar buen fruto. Entonces, analícese desde su vida. ¿Fue lo que Dios hizo en su vida o no? Sé por testimonios que Dios llevó a mucha gente en ese proceso. Sé que es un proceso que costó, porque hay quienes no queremos descansar y reposar, y es la verdad. Siempre estamos buscando en qué lío meternos, en qué nuevo proyecto arrancar, qué otra cosa hacer, porque no somos incapaces de disfrutar del reposo. Aunque nos digan que tenemos que reposar, que descansar, siempre estamos viendo qué hacer. ¿Qué construimos? ¿Qué proyecto arrancamos? ¿Por dónde iniciamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y no tenemos reposo y descanso nunca. Y yo pienso que una mente que no reposa no puede emprender, y porque todo lo que emprende se le cae, porque se abruma, se aturde con muchas cosas. Estamos todo el tiempo cargándonos de demasiadas responsabilidades. Sé que para muchos de la iglesia, porque somos pocos, nos conocemos y escucho cosas, les costó soltar, les costó entregar, y muchos a este tienen que ponerle una X. Entonces, ¿cómo llega usted al final de año? ¿Sigue cansado, fatigado, angustiado? Entonces póngale una X ahí porque usted no lo logró. Pero si ha sido un año donde usted ha recobrado fuerzas, ha reposado, así sea las malas, pero Dios en este momento lo llevó, suelta, entrega, relájese, descanse, entonces ahí usted póngale check o logro cumplido. Evidentemente algunos de nosotros estamos todavía jóvenes para entender la vida como un constante descanso. Claro que esta palabra no aplica a todos nosotros. Para mí esta palabra, yo estoy seguro que no aplicó. Esta palabra para este año fue para mí de mucha más responsabilidad, fue un año para mí de mucho más trabajo, fue un año para mí de emprender muchos retos diferentes. Siempre digo, no estoy invitando a la gente a que renuncie a sus labores, a que renuncie a su trabajo, a que renuncie a sus negocios, ni siquiera que entreguen o suelten sus estudios. No los invito a eso. Los invito a aprender a descansar, los invito a aprender a trabajar, a laborar, a afrontar las dificultades que vienen o los retos que nos coloca la vida con una mente más tranquila, más reposada. Reposo no es no hacer nada o hacer mucho. Hay gente que no hace nada y vive angustiada, vive estresada, vive preocupada. Y uno los ve y uno le dice, ¿pero qué le preocupa si tiene todo? Tiene su vida económica de una u otra manera resuelta, tiene su vida sentimental resuelta, tiene su vida familiar más o menos bien. ¿Qué le preocupa? Sin embargo, el reposo no es algo que se entienda en el entorno. El reposo es algo que viene en la mente. Si usted aprende a descansar y aprende a reposar, por más de que hayan ocupaciones o cosas que hacer, usted puede afrontarlas de una manera tranquila y serena. Hay gente que no va a reposar nunca, así le quiten. Recuerdo mucho a mi abuelo. Mi abuelo era un hombre que él, aunque podía reposar y podía descansar, no lo hacía. Él quería angustiarse, quería trabajar, quería preocuparse y no sé si murió así, pero hasta los últimos años de su vida vivía preocupado, vivía pensando en qué comer al otro día, qué hacer, qué trabajar, cosechas, cuando se le había dicho por activa y por pasiva que descansara, que se relajara, que disfrutara la vida, pero él no entendía la vida de otra manera, sino era ocupada, ajetreada, trabajada. Entonces ahí está el primer reto que Dios nos ponía. No sé si aplicó o no a su vida, y si aplicó, mire a ver si lo aceptó, lo entendió o realmente luchó con él todo el año. ¿Qué hacer con el tiempo entonces que sobra? O al tener ya ese reposo en Dios, ¿qué hacer con ese tiempo? Que de una u otra manera va a quedar, o qué hacer con una mente más descansada, más reposada, con energías renovadas. Y entonces entramos en Ageo capítulo 1, versículo 14. Y Ageo capítulo 1, versículo 14 nos dice lo siguiente, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote.
y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Despertó Jehová el espíritu del gobierno, del gobernador, del sacerdocio, por ende de todo el mundo, por ende de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Lo primero que puse aquí es me cuesta verlo, y por eso era mi choque de hacer este balance de la temporada, porque tenía en mente que Jehová despertaba el espíritu del gobierno, del sacerdocio y de todo el mundo para trabajar a favor de la casa de Dios, y me cuesta verlo. Y por eso realmente hubiese querido no hacer esto, porque yo digo, bueno, esa palabra pues al menos no vi que pasara, me cuesta verlo. Sin embargo, me senté a pensar esa madrugada, aquí escribí, no vi mayor pasión para venir y trabajar en la casa de Dios. Y tengo que ser franco, no lo veo. No veo que haya mayor pasión por nada ni por nadie para venir y trabajar en la casa de Dios. No sé si nos falta visión, nos falta enfoque, nos falta algo que despierte realmente ese espíritu, pero si yo tengo que colocarle a esto chulito o X, le coloco X, y no le coloco por usted, también lo coloco por mí, porque no es un año de entera pasión, sino que inclusive ha habido momentos de flaqueza, de debilidad, de cansancio, de no ver eso, de no verlo realmente, de no poder verlo, de no poder disfrutar de un espíritu despierto y avivado. Sin embargo, rescato, o puedo rescatar, al revisar todo el año, rescato el crecimiento del grupo de alabanza, donde vimos, creo que todos, espero usted lo pueda ver conmigo, pasos hacia adelante, y hoy puedo ver un grupo más nutrido, más sólido y muy comprometido. Aunque a nivel general de la iglesia me costó verlo, sí tengo que decirlo que lo vi en el grupo de alabanza, porque claro, cuando yo me remonto a principio de año, yo recuerdo a un grupo muy comprometido con los proyectos que teníamos, muy comprometido con un retiro, por ejemplo, muy comprometido con un altar de adoración, muy comprometido con prepararse para ministrar aquí de una manera excelente. Hoy en día, yo comencé el año tocando la batería, creo. Hoy en día no la toco más, y no la toco más porque Dios ha despertado el espíritu de otros ministros. Y estaba nuestro hermano Santi, pero nuestro hermano Santi por ocupaciones nos ayuda una o máximo 2 veces al mes, pero Dios despierta el espíritu de nuestro hermano Juan también, y hoy toca de una manera espectacular, excelente. Lo invito a que siga obviamente estudiando y que se supere cada día más, pero veo eso, entonces veo un grupo nutrido, veo que Dios suma las voces, veo que, en fin, veo un grupo nutrido, veo un grupo comprometido y veo un grupo que, como dice uno, están para las que sea y cuando sea, y simplemente cuando hay algo que hacer, cuando hay un proyecto, cuando hay un evento, cuando hay lo que sea, son los primeros en estar, son los últimos en irse. Entonces, claro, yo meditaba, bueno, capaz, y aunque uno a veces ve lo negativo siempre, pero claro que hay cosas muy positivas. Usted como familia, ¿cómo se sintió frente a eso? ¿Fue su espíritu despertado para venir y trabajar en la casa de Jehová? ¿O este año se distanció? Si usted se distanció, ponga una X. Si su espíritu estuvo despertado, a quien Dios llamó a interceder, a quien Dios llamó a servir. ¿Cómo está el equipo de ujieres? ¿Cómo está el equipo de servidores? No lo sé. A principio de año hablábamos mucho sobre eso. No sé cuál sea la realidad hoy, pero usted escriba. Chulito, si Dios despertó al espíritu o si no. Quienes trabajan en ministerios conexos a la casa, pero al final independientes. Escucho muy buenas referencias siempre que me hablan de la obra de la Fundación Invictus, por ejemplo, que uno de mis pendientes fue este año no poder ir a visitarles, por lo mismo, porque tanto mis funciones acá me lo impidieron, como una esposa embarazada, como una carga laboral muy fuerte a la que estuve sometido este año, pues me lo impidieron y fue uno de mis pendientes, pero siempre he escuchado muy buenas referencias. Entonces allí cada uno hará hacer un balance dentro de todo en lo que estamos, o simplemente usted decir, mire, la verdad, no, Dios no despertó en mí nada, yo pasé el año
aburrido, me alejé, me distancié. Entonces, que usted pueda decir, no se logró el objetivo, pero que también podamos, de una u otra manera, pedirle al Señor. El año aún no se acaba y esto no va de años, sino va de cosas que yo adquiero para mi vida y ejecuto, no importa el año que sea. Entonces ahí termina eso y entramos en la palabra profética dada por el pastor: año de gobierno, santidad y resurrección. Año de gobierno, santidad y resurrección. Volví a escuchar esa palabra. De pronto uno a veces es tanto que uno se abruma y capaz y en el momento no la entiende porque es demasiado. Pero la volví a escuchar y volviéndola a escuchar hay demasiada riqueza en esa palabra. Una pena no disfrutarla quizás más a lo largo del año, pero pude ver lo que Dios hizo en la casa y en muchas familias. Hablábamos del 2024 como 2 veces 12. Bueno, hablaba el pastor. Hablamos 24 como 2 veces 12. Entonces el pastor se enfocó en el número 12, porque fue lo que Dios le mostró a él. La numerología es su pasión, puedo decirlo. A mí Dios no me habla así, no lo entiendo. Pero al pastor Juan Radamés, por ejemplo, y a ellos Dios les habla de esa manera. Es bueno aclarar que esto no es doctrina bíblica, esto es simplemente una palabra profética, una palabra que edifica para un tiempo específico. La doctrina bíblica y de la cruz y de la salvación y en fin de todo, pues ahí está consignada y al final todo nos lleva a Cristo. Pero pero claro que Dios habla por medio de los números y Dios le habla a él así. Entonces encontramos que el 12 representa orden y gobierno de Dios. Orden y gobierno de Dios. Entonces Dios nos llamó a ordenar, a estructurar la casa. 12 representa orden, y si 12 representa orden es porque andábamos en desorden. Entonces ese mensaje, él hablaba del 11 como número de desorden, como un número incompleto, como un número inconcluso. Siempre que hubo un 11 en la palabra, faltó un 12. Entonces se habla de las 12 tribus de Israel, 12 como número completo. Se habla de 12 apóstoles. Se habla de 12 espías, uno por tribu, eso es orden. Cuando Dios envía espías a explorar la tierra prometida, manda 12, uno por cada tribu, no manda 11, no manda 13, manda uno. Eso es orden, eso es estructura. Cuando usted estructura algo y dice esto se va a dividir en 12 partes, entonces envío 12 espías, uno por cada parte. 12 habla de orden, habla de estructura. 12 piedras al pasar el Jordán, entonces el pueblo de Israel pasa el Jordán y dice saquen del Jordán 12 piedras. No 11, no 10, no una, 12, una por cada tribu, porque eso habla de orden, habla de estructura. Hablamos del 11 como un número inconcluso porque, claro, recuérdese que eran 12 apóstoles, pero uno falló. Judas se suicida, entonces quedan 11 y están incompletos y el texto nos dice, Judas ya no está, Judas se fue, lo que sea, necesitamos elegir uno más, uno de los que han venido con nosotros todo el tiempo, porque necesitamos ser 12. ¿Por qué no se quedaron los 11? ¿Por qué no consiguieron 13? Porque habían dos personas para ocupar ese pueblo, dos candidatos para ese puesto, y oraron a Dios y por medio de suertes eligieron a uno, a Matías, porque eran 12, porque era el diseño, porque es estructura. ¿Ve? Entonces eso habla, entonces el pastor repasaba allí los sueños de José cuando, bueno, muy bien, eran 2 hermanos, cuando Josué se pierde quedan 11, están incompletos. Necesitaban, y cuando se reencuentran otra vez son 12. Entonces de eso trató ese mensaje. Estructurar, gobernar, estructurar. Eso, ordenar y estructurar básicamente. Orden y estructura.
orden y estructura. Dios pedía orden en la casa en aquel entonces, orden y estructura en la casa. Es la única manera de crear simientes y bases sólidas para poder crecer. Si no hay orden y no hay estructura, no podemos crecer. ¿Qué ordenó Dios este año en su vida y qué estructuró Dios este año en su vida o qué hizo usted por invitación del Señor? ¿Hubo estructura en sus negocios, en su empresa? A decirle, mire, esto era este año, siempre ha sido el desorden y el caos absoluto, pero este año Dios nos llevó a ordenar y a estructurar. Y si eso fue así, chulito, porque la palabra profética de Dios se cumple. Yo que conozco algunos casos digo, gloria a Dios. Y si usted está viviendo eso y está atormentado y angustiado, yo le puedo decir de parte de Dios, eso viene del cielo. Orden y estructura, es año de gobierno, es año de dejar de vivir en el desorden, en lo inconcluso, en el once, en lo incompleto y pasar a lo estructurado, a lo completo, a pasar a las estructuras sólidas que Dios quiere para nosotros. Así que si usted vivió eso, permítame felicitarlo. Si usted está angustiado por eso, permítame decirle, tranquilo, Dios está en el asunto. Si usted en este momento está en pleno ajetreo, en pleno agite, estructurando, cambiando, porque todo el año usted lo transitó desordenadamente, porque no contaba con los espacios, con los recursos, con el dinero, con la voluntad, con las personas idóneas, por lo que sea. Pero usted este año le dijo, punto y final, yo termino este año en orden y en estructura, me reorganizo mi vida, reorganizo mi familia. Estructuras en el hogar necesita unas estructuras. Si no hay reglas en su hogar, no hay estructura. Hay desorden, hay cosas inconclusas. Estructura es decir, caminamos hacia eso. Y si usted logró estructurar algo este año, sentarse y decirle, ¿para dónde vamos? No vamos así para ningún lado, vamos a tomar cartas en el asunto. Permítame felicitarle porque está usted viviendo en el gobierno de Dios. Podría quedarme más tiempo en todo, pero lo haría demasiado extenso y tengo mucho. Año de gobierno, año de santidad, y yo me acuerdo que ahí en el libro de Ageo estudiamos también, Dios en el libro de Ageo invita al sacerdocio a ser santo. Dios le dice, si ustedes tocan cosas inmundas y después tocan cosas santas, ¿qué pasa? ¿Lo inmundo se santifica o se vuelve inmundo lo que era santo o lo que debía ser santo? Y a la luz de la ley, la ofrenda se volvía inmunda si yo la tocaba con manos inmundas. Y Dios les dice, así son sus sacrificios para mí. Sus sacrificios son inmundos porque ustedes hacen cosas inmundas y vienen aquí y con sus manos inmundas profanan lo que es santo. Era una invitación a vivir en santidad, porque sacerdocio habla de santidad. Y yo me acuerdo que la serie se llamó Un sacerdocio conforme al corazón de Dios, santidad. Lo puede usted buscar allí en el internet. Yo solamente estoy recordando. Y Dios nos invitaba a que un sacerdocio, una cualidad de un sacerdocio y de un gobierno es que tiene que ser íntegro y santo. Si no, no hay respaldo. Y cuando no hay respaldo, se cae. Cuando la autoridad no tiene respaldo, se cae y parte de ese respaldo viene por la santidad. Hablamos también de sacerdocio, hablando de gobierno y de santidad, hablamos de un sacerdocio familiar. Ana, Elcana y Samuel, un sacerdocio familiar, hablando nuevamente de gobierno, hablando nuevamente de sacerdocio. Hablamos de las cualidades de Elcana en un tiempo donde se permitía la poligamia, o donde no se permitía, porque la palabra permitía parece ser que Dios estaba de acuerdo con eso, donde culturalmente vivían en poligamia. Elcana se dio sus artimañas para gobernar de una manera, aunque en un escenario disfuncional, para poder él sacar lo mejor de sí y poder gobernar con amor, con equidad. Ni hablar de Ana, su entrega, y mucho menos hablar de Samuel. Y hablar de Samuel era hablar de Elí.
hablar de Elí como un sacerdocio viejo, como odre viejo. Y conecto con lo que nos han enseñado Generación de Relevo. Generación de Relevo comenzó a hablar de espíritus rebeldes, de espíritus jóvenes rebeldes que marcaron una diferencia. Elí era un odre viejo que se quedó en el pasado, y todo odre viejo al final debe ser rejuvenecido, debe ser transformado por medio de la renovación de la mente en algo nuevo para que pueda realmente contener lo que Dios trae nuevo. Entonces hablamos de ese sacerdocio familiar, de esas cualidades, todas esas cualidades, tratando de formar en nosotros un gobierno y un sacerdocio correcto. Entonces se termina un poco esa serie hablando de Elí como sacerdocio viejo que muere y Samuel como el sacerdocio joven que sigue hacia adelante, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio, un reemplazo. Y Hechos capítulo 1 versículo 12 habla de los 12 apóstoles, Nuevo Testamento, uno traicionó, Judas, y quedaron 11. No se quedaron solo los 11, buscaron uno que lo reemplazara para volver a ser 12, lo que les comentaba ahora. Y recuerdo, y cuando el pastor comparte esto en su prédica de principio de año, cuando habla de esto, dice, año de sustituir columnas. Así, lo puede usted buscar y lo puede escuchar, ahí está grabado, bendito sea Dios, no puedo mentir. Año de sustituir columnas. Y yo dije, wow, santo Dios, o sea, esto es impresionante. Yo lo he vivido todo el año y me he confrontado mucho todo el año, que no ha sido fácil para mí. Y sé que para muchos de la casa esto no es fácil, pero hablamos de esa transición de Elí a Samuel, y habla de esa transición de Judas a Matías. Cuando yo hablo de Judas, no lo satanifique, o sea, simplemente una persona muere, una persona ya no está y es reemplazada. No entienda esto como que quien sale es por malo, por traidor o por pecador. Pues si ese es el escenario, pues qué pena, ¿no? Pero no lo vea así. Hay cosas que simplemente pasan para que comiencen otras nuevas y no hay nada malo en ello. Moisés fue lo mejor de lo mejor, pero un día murió y Josué arrancó. Y no fue malo Moisés. Era un hombre y cometía errores, eso es diferente, pero Moisés fue lo mejor del Antiguo Testamento, y aún así Josué, un tiempo tuvo que Josué arrancar. Pasó con Elí y pasó también con Judas. Bueno, este ya no está, murió, ¿y qué hacemos? Necesitamos estructura y orden, y para eso tiene que venir un reemplazo. Año de sustituir columnas. Yo lo he visto, yo lo he vivido, Y hasta ayer les dije, y no sé si yo sea la persona indicada. No hablo, obviamente, hablo de mi vida personal. Ayer yo dije, no sé si sea la persona indicada, todavía no lo sé. Y ya había escuchado esto. Y sé que está pasando en muchas familias, sé que está pasando en muchas cosas en la iglesia. Yo sé que está pasando, yo sé que cuesta, pero estamos viviendo lo que Dios nos dijo que íbamos al final a vivir. Esto ha sido ese año también, donde Dios dice ya no más de esta manera y transforma a otra manera. No lo veamos como un reemplazo de personas, como personas que tienen que ser reemplazadas y sustituidas. No lo veamos solo así. Ideas que tienen que ser cambiadas, ideas que fueron cambiadas y mutadas. Usted arrancó el año con una idea. Usted arrancó el año con un paradigma, usted arrancó el año con un concepto, usted arrancó el año con un proyecto, y en el transcurso del año Dios lo cambió, y eso ha sido de lucha, de confrontación para su vida, ha sido de cuestionarse, y capaz y Dios está en el asunto, solamente nos cuesta asumir el cambio.
Nos cuesta pasar de Moisés a Josué, nos cuesta pasar de Elías a Samuel, nos cuesta pasar de Judas a Matías, nos cuesta todos los cambios, porque somos gente que nos adaptamos y nos acostumbramos al cambio. Pero capaz si estamos viviendo lo profético de Dios, donde yo arranco de una manera pero termino de otra. Y si eso vino, yo creo que estamos en lo de Dios. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que reposemos. Porque no vamos a reposar siguiendo todo de la misma manera. No vamos a reposar si no hacemos. Hay reposo cuando hay gobierno. Cuando yo estructuro, cuando yo gobierno, cuando yo cuando estructuro, cuando gobierno, entonces puedo reposar y descansar. Hablaba con una persona en otro ámbito muy cercana y me decía, yo podría hacer muchas cosas. Hablando de proyectos económicos, hablando de proyectos comerciales, me dijo, mire, yo podría hacer muchas cosas. Yo tengo el capital y el conocimiento para hacer muchas cosas. Mire, yo podría contratar vendedores, yo podría hacerme de un inventario, yo podría inclusive ser competencia de ustedes, me decía. Porque tengo el conocimiento, tengo la experiencia, tengo el capital. Pero no lo hago porque esa no es mi visión de vida. Mi visión de vida no es llenarme de proyectos y de cosas y de ocupaciones. Mi vida no gira en torno de eso, mi vida gira en torno de delegar, de organizar para yo poder descansar. Y yo lo miraba y yo le decía, wow, o sea, de una u otra manera tiene tanta razón esta persona que me lo decía. Él me decía, mire mi felicidad, y me mostraba unas cámaras y me mostraba una propiedad que tenía con su piscina. Me decía, esta es mi felicidad, que llegue el viernes para yo irme con mi familia, a hacerme un asado y a disfrutar de una piscina y a simplemente tirarme a no hacer nada a una hamaca. Y yo le decía, ay, qué envidia. Y yo decía, tengo suficiente para mí, tengo suficiente para mi vida y a mis hijos el estudio. Me decía así, para mis hijos el estudio. Eso es lo único que yo les voy a dejar, el estudio. Si quieren seguir mi proyecto, pues ahí está para que lo sigan, pero les dejo el estudio. Porque lo que no se construye, lo que no se sufre, lo que no se construye desde abajo no se valora y se despilfarra. Así que el estudio, yo no tengo aspiraciones de tener un emporio o un gran proyecto. Mi idea de la vida es delegar lo que más pueda y disfrutar y descansar. Evidentemente tiene que haber un cuidado y para eso se necesita gobierno. Gobierno. Si usted no gobierna y no estructura, 12. Si usted no estructura o no gobierna, nunca va a poder hacer eso. Después está el que quiere descansar toda la vida sin hacer nada. Eso le traerá ruina, pero si usted construye con miras a eso, va a ser mejor. ¿Hay forma de saber cuánto llevo? Muy bien. Necesito predicar que no haya nadie, porque me va mejor. Ya voy a terminar. Año de sustituir columnas. Decía el pastor también, Dios hará aparecer a los José. Dios hará aparecer a los José. Eran 12 hijos de Jacob, pero venden a José y quedan 11, incompleto, inconcluso. Este año aparece José como el hijo número 12, lo que hace, por ejemplo, que Jacob vuelva a la vida y termine su sufrimiento. Reposo. Cuando hay 12, cuando hay estructura y gobierno y cuando se completa algo, cuando aparece José, viene para Jacob reposo. No hay reposo cuando nuestra vida está incompleta, inconclusa, desordenada, pero cuando está completa, cuando aparece José, aparece el perdido, entonces está completa. No sé si Dios haya hecho aparecer algo en su vida este año, haya hecho aparecer una idea, un proyecto, una persona capaz que ha llegado a completar lo que le faltaba a su vida, no sé. Y si fue así, pues gloria a Dios, o si usted cree que es así, pues gloria a Dios, así, sin que sea necesariamente una verdad
puesta sobre roca, simplemente sea algo que estamos, pero si Dios hizo aparecer algo este año que le ha llevado a volver a sonreír, a volver a ser feliz, gloria a Dios. Está usted disfrutando de los tiempos de Dios. Si es así, coloque otro chulito. Si no es así, ni siquiera coloque una X, siga esperando, porque vuelvo y le digo, esto no va de años, esto va de lo que Dios quiere hacer en el momento que Dios lo quiera hacer para cada uno de nosotros. Año de hacer aparecer a los Josué. Póngale cuidado a esto que dijo el pastor empezando el año. Dios sacará a los David para que sustituyan a los Saúl. Dios sacará a los David para que sustituyan a los Saúl. Eso fue a principio de año 5 o 6 de enero. Saúl que desobedeció y perdió el respaldo. ¿Qué terminamos predicando nosotros? La vara del respaldo. Lo hablamos a principio de año y ahora al final, con el mensaje de la vara del respaldo, lo sellamos porque es eso, la destitución de Saúl por causa de su desobediencia. Evidentemente se trataba de que la vara del respaldo estaba en Jonathan, pero más allá de eso, quien sustituye a Saúl realmente es David, no lo sustituye Jonathan. Jonathan muere también y el que le sustituye es Saúl. Y entonces yo anoté aquí, David era el amante del efod. No sé si se acuerdan de la serie de predicaciones Amantes del efod, donde en medio de esas predicaciones hubo una muy especial de la pastora que se llamaba ¿Por qué no me coloco el efod?, que era sobre Mical y la forma, al ser ella hija de Saúl, cómo veía ella la ridiculez de utilizar el efod, cómo se burlaba ella de que David utilizaba las vestiduras sacerdotales. El efod era una vestidura sacerdotal que David usaba para consultar a Dios y que nos enseñó la importancia de consultar a Dios nuestras decisiones. No puede haber gobierno y sacerdocio sin consultar a Dios. Y mire qué básico, pero qué especial también. El efod representa consultar a Dios. Era una vestidura que David se ponía esa vaina para ir y consultar a Dios. Y para nosotros el efod es eso, una representación gráfica, así como la vara es la autoridad, el efod es una representación de consultar a Dios nuestros caminos. No hay gobierno si no le consultamos en nuestros pasos. Si emprendemos cosas en nuestra sabiduría sin consultarle a Él, no hay gobierno, no hay orden y hay mucho desorden. Entonces, ¿cómo fueron sus decisiones este año? Cuénteme a ver si usted le pone chulito o le pone ahí la X. Si usted consultó al Señor y tomó decisiones con el efod puesto o lo hizo en su propia prudencia. Ezequiel 37 va a terminar con 2 o 3 versículos que el pastor también nos dejaba al final, que para nosotros como adoración nos sirvieron de apalancamiento para muchos cánticos que cantamos aquí. Mucho de ello tiene que ver también con el retiro Transformados, que fue algo que con lo que él cerró en esa palabra profética, y es Ezequiel 37 del 8 al 10, dice: y miré aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. No había espíritu en ellos, y el Señor sopla de los 4 vientos y declara, espíritu, y vivieron. Y esa es la palabra muy conexa con Ageo capítulo 1, versículos 14. Despertó Jehová el espíritu, aquí también, entró en ellos espíritu y vivieron. Entonces, que haya vida en lo que resta de este año, que este año no lo pasemos muertos, y que haya vida para poder hacer todas esas cosas que tenemos que hacer porque pueda haber ese gobierno.
Marcos 5 también, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto será salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántos años tenía? 12 años padeciendo un flujo de sangre, y fue lo que fue profetizado para este año. Reposo, 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 descanso, vida a lo que estaba muerto, sanidad de lo que está enfermo. Ahí mismo en Marcos capítulo 5, más adelante, versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, 12 y 12 nos da 24, año 2024, año de reposo, año de gobierno, año de santidad y año de resurrección y vida. Así que no se ha acabado el año, créalo, ahí en su casa, cierre sus ojos por un momento allí donde usted está, póngase la mano en esa dolencia que usted tiene, no deje de creer, no importa que lo haya hecho 80,000 veces, hágalo una más. Crea que va a ser sano del azote, crea que va a ser levantada si estaba muerta, crea que va a venir espíritu, si aunque está vivo, de cuerpo, de huesos, de tendones y de carne, pero sin espíritu, crea que va a venir espíritu, crea que este año termina avivado. Yo le dije al principio que no lo he visto, pero el año no se ha acabado. Y Dios puede hacer una obra maravillosa en usted, casi como la puede hacer en mí. Y que 2025 lleguen no huesos secos, no huesos sin vida, no cuerpos sin carne, sin vida, no niñas muertos, no gente enferma, sino que el otro año sea un año de gente sana, gente avivada y gente que quiera seguir amando al Señor. Cierre sus ojos allí por un momento. Damos gracias a Dios por este año. Gracias, Padre. Es el último servicio del año otra vez, porque hoy es 28. Así que me corresponde otra vez, en suerte, volver a cerrar el año. Y quiero cerrarlo dándote gracias, Señor, por todos los mensajes que nos has regalado, por todo lo que nos has dado todo este año. Somos muy limitados para entender la maravilla de lo que tú haces en nuestra vida. Somos muy limitados a la hora de entender una palabra profética y de entender de que cuando tú hablas, cumples. Yo te doy gracias porque has cumplido. Y si algo de esto está en X o inconcluso, no es porque tú no lo hayas hecho, es porque nosotros no lo hemos querido hacer. Y te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que lo podamos hacer el próximo año. Esos cambios que han venido sobre tu vida este año, esos pasos que diste en pro del gobierno, en pro de la estructura, en pro del orden, esos pasos que has dado este año en pro de que las cosas mejoren, va a tener frutos en el 2025. Sé que hubo temor a la hora de tomar algunas decisiones, pero no dejaron ir a algunas personas este año sin ponerle orden y rumbo a su vida. Y sé que Dios va a traer bendición para tu vida en esos aspectos. Declaro que así es, declaro que el próximo año va a ser de entera bendición y que vamos a vivir en la voluntad y la sobrenaturalidad de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste. Bendice a las familias de esta casa donde quiera que estén, en cualquier lugar de Colombia o fuera de Colombia. Bendícelos, el Señor les bendiga y el Señor les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. El Señor ponga en ustedes su faz, tenga de ustedes misericordia. Toda la gloria hacia ti, toda la honra. Bendito tú seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, nos vemos el otro año. Que tengan un feliz año y próspero 2025. Dios los bendiga. Chao.